Esto debería ser un título, ¿no? Para hoy. Una familia disfuncional o una familia funcional. Debería ser una familia funcional, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestra casa no fuimos o no tuvimos una familia funcional? O todavía no es una familia funcional. Bueno, a mí me pasaba así en mi casa. Yo descubrí que mi familia no era funcional a cierta edad. Pero cuando era de primaria, cuando estaba todavía cursando primaria, yo veía que mi papá venía todos los días a trabajar. El negocio de él estaba en la casa, pero en la noche él se iba. Y yo, ¿pero para dónde será mi papá? Papá, lléveme. Entonces un día dijo, bueno, vamos a pasar un fin de semana. Y me llevó y llegué yo a otra casa y dijo, mire, le presento a todos esos niños, son sus hermanos. Y en mi casa éramos 5. Y ahí me estaba presentando y habían 3 chicas, 4 chicos. Y yo, uy, qué casa tan grande. Y esa señora es la mamá de los niños. Ah, qué bien, hacía unos desayunos muy ricos. Cuando yo pasó el fin de semana y yo me fui a ir, uno de ellos me dijo, no se vaya, ¿por qué se va? Y yo me quedé pensando, no sé, es que como que tengo que irme a mi casa. Pero no sentía, no sabía que eso era disfuncional. Hasta el bachillerato, cuando ya tenía 10, 11 años, tal vez dije, hay algo acá que no cuadra, ¿no? ¿Será que en la iglesia hay cosas que no cuadran? ¿Será que como familia nos pasa así y no nos damos cuenta de si somos funcionales o no? Hay una frase con la que vamos a poder seguir toda esta enseñanza de hoy. Si la tenemos en cuenta, entonces nos vamos a mantener en el hilo de la conversación. Y la frase del día dice lo siguiente: Dios diseñó y preparó una familia para que aprendas a amar y ser amado. Interesante, Dios tiene un diseño. Dios diseñó una familia para amar y ser amado. Y el primer desafío que tenemos cuando hablamos de la familia que Dios quiere, que Él diseñó y que Él prepara, pues es el modelo que nosotros ya tuvimos de familia. Bueno, no es que todos tengamos que de repente decir, pues crecimos traumatizados, pero pues no sé si la persona que está a su lado tiene cara de traumatizado. Pero ¿cuándo se dio cuenta que su familia no era funcional? Esa era la pregunta que nos hicimos con Fer. ¿Cuándo? ¿Y cómo tomar ese modelo que a veces tenemos de lo que es familia, que no es funcional, y lo llevamos a esa idea de familia que escuchamos entre cristianos, que escuchamos en la Biblia? Bueno, ¿y por qué hablamos de familia? Porque en cada página del Nuevo Testamento se transmite esta idea de cómo Jesús vino a traer, no solo a conformar, Él no vino a crear, decimos, una organización. Jesús no era el gerente de una organización. Él vino y lo que Él hizo da pie para que nuevos lazos se formaran entre las personas que lo seguían, y eran lazos fraternales. Y Él empieza a decir que hay un Padre al que podemos referirnos y que podemos también vivir esos lazos como hermanos. Entonces, quiero que usted note lo que el versículo 17, porque hoy vamos a ver 17, 18 y 19, y quiero que note lo que el versículo 17 está transmitiendo. No sé si ya lo observó cuando lo leímos la primera vez. Versículo 17 dice, amados, ¿qué? Hermanos. No es como una palabra solamente protocolaria, como hermanos. Sí, nos acostumbramos a que los cristianos más tradicionales se llamaban hermanos entre ellos, hermano tal, hermano Fernando, hermano, sí, aquí no nos decimos hermanos, pero Pablo los llamaba a ellos hermanos. Y esto tenía una razón de ser. Dios estaba conformando una familia. La vida cristiana, a la que Dios quiere llamarlo, es hacer parte de una familia. Y entonces Pablo dice, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó. ¿Qué observa usted ahí en esa frase? ¿Qué sentimiento le genera esto que Pablo está diciendo? Estamos separados, queríamos estar con ustedes, pero nuestro corazón nunca los dejó. ¿Qué sentimiento asocia usted a lo que él está escribiendo? Amor. Oiga, ¿usted sí lo extrañan? En la casa, ¿quién lo extraña a usted? Usted sabe que es amado cuando lo extrañan. Aquí lo extrañamos los domingos, ya sabe que aquí tiene un pedacito de cariño también. Dice, hicimos todo lo posible por regresar, ¿debido a qué? A nuestro intenso anhelo, ¿de qué?
de volver a verlos. La historia de esta iglesia es que Pablo llega, está unas pocas semanas, pero le toca irse rapidísimo porque lo sacan. Lo sacan porque lo querían matar, lo querían golpear y le querían hacer muchas cosas. Entonces él se va, pero él dice que en tan poco tiempo, tal vez de 3 a 1 mes, 2 meses tal vez, se creó un lazo tan profundo entre ellos que él tenía un deseo intenso de verlos. Eso es lo que usted tiene que observar. Yo le pregunto, ¿a quién desea usted ver? ¿Cuáles son las personas con las que usted desea encontrarse? No hablo del que le debe plata, me lo quisiera encontrar, o no hablo del que le quiere poner cuando me lo encuentre digo las cosas en la cara. No, yo hablo de ¿a quién realmente usted desearía ver por alegría? A quien ama, con quien usted tiene un lazo, a quien usted valora, a las personas que usted valora, usted desea verlas. Y esto es lo que el versículo está diciéndonos. Por eso el punto que usted tiene que entender de este versículo, de lo que viene a ser el tema, es que la familia funcional está unida por obligación. Está unida por amor. Una familia funcional, natural, o llámese la iglesia, siempre va a estar unida por amor. Así que el trabajo que Dios quiere hacer en su corazón y en mi corazón es crear un nuevo amor por las personas con las que usted tal vez hoy está compartiendo esta reunión. Esas personas que usted no conoce y que le parecen un poco extrañas, porque admitámoslos, cuando nos conocemos nos vemos extraños, como que usted ve a una persona, tiene una impresión y usted no sabe quién es. Pero todo lo que es funcional en la iglesia va a ser funcional cuando lo haga o cuando funcione por amor. Por eso piensa en identifica, dice, este lazo, o sea el del amor, este lazo de amor es sobrenatural. Es Dios quien nos une con un vínculo, ¿qué? Con un vínculo fraternal. De lo que yo le estoy hablando, lo que yo quiero describirle, es básicamente algo que no es humano, sino es divino. Y eso a mí me emociona. Porque Dios no quiere que creemos asociaciones por afinidad. Él no quiere que nos vayamos a una reunión solo porque hacen un café rico. Es que yo tengo en común que allá todos toman café. Eso es chévere porque nos lleva a compartir el gusto por lo que tanto amamos. Pero no es eso lo que nos une. Lo que nos une no es que allá me parece tan chévere porque allá son de esta manera, allá son de esta otra, allá se visten así, allá cantan así. Mire, aunque esas cosas son afinidades bonitas, que no negamos que sea chévere tenerlas, no tratamos de estar juntos por ese tipo de afinidades externas. Lo que Dios quiere hacer es despertar, vuelvo y lo repito, Él quiere despertar en usted algo sobrenatural, un amor que usted no ha tenido antes por otras personas y que lo lleve a sobrepasar incluso las barreras que usted siempre ha tenido para no relacionarse con otras personas. Miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo de Juan 17:20. Este es Jesús quien está orando al Padre por los discípulos. Dice, no te pido solo por estos discípulos, o sea, no te pido solo por los que tengo aquí al frente. Aquí está Jesús orando. Dice, sino también por todos los que ¿qué? Creerán en mí por el mensaje de ¿quién? O sea, por nosotros. Jesús está orando por nosotros en ese momento. Él, siendo Jesús, siendo también Dios, podía saber quién eras tú. Él te conocía, es lo que sabemos, es lo que nos llama. Jesús sabía quién eras tú cuando fue a la cruz. Él murió por ti, por eso no es una frase de relleno. Jesús murió por ti. Él te conocía y cuando estaba orando por sus discípulos también oró por ti. Y entonces dice, mire lo que él ora. Te pido que todos tengan éxito en todo lo que hagan sus empresas y tengan dinero ¿Cuál es la prioridad de Jesús acá? Te pido que todos encuentren una pareja ya. Te pido que, ¿qué es lo que dice? Te pido que todos sean ¿qué? Uno. Hay una prioridad. Esta es una de las oraciones más importantes porque después de esto Jesús va a morir. Así que Él está orando por las cosas más importantes. Hay otras que vienen como añadidura. Pero si hay algo en esencia importante, Él dice que sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Así que para los que dicen que Jesús, que
Dios no es el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo aquí. Jesús está hablando con el Padre y dice, así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué tan sencillo es para usted conectar con otras personas? Con el tiempo aprendemos a tener esta frase como de los amigos son pocos. Con el tiempo empezamos a desarrollar este pensamiento de no son muchos, pero los que tengo son de calidad. Y tiene un sentido, claro que sí, porque antes nos basábamos mucho en el entretenimiento, luego empezamos a mirar que hay cosas más importantes. Pero ¿qué tan sencillo es para ti conectar con otras personas? Es más, te voy a decir esto, a ver, ¿qué tanto te agrada la idea de tener que conectar y amar a otras personas? Es una evaluación que podrías hacerte para saber qué tan dispuesto está tu corazón a estar unido a otros. ¿Sabe que somos expertos en alejar a las personas, no en acercarlas? ¿Sabe que somos expertos en alejar a la gente? Tenemos tantos mecanismos de defensa para que la gente no se acerque a nuestra vida que no sé por qué todavía nos preguntamos, ¿por qué siento esta soledad? ¿Por qué yo no conecto con otros? ¿Por qué será que no encuentro gente con la cual conectar? ¿Será por las barreras que usted y yo hemos venido perfeccionando a través del tiempo para mantener a la gente lejos? Le voy a dar 2 razones por las que es difícil estar unidos: el miedo y el orgullo. El miedo y el orgullo son 2 razones en el corazón del creyente que le impiden conectar con su iglesia o con otros creyentes. El miedo y el orgullo, porque el miedo te dice, no quiero mostrarme tal y como soy, y qué pasaría si abro y me vuelven a herir, a mí ya me lastimaron antes, esta no me la vuelven a hacer. El miedo te mantiene con los puños arriba. Pero no solo el miedo, también el orgullo. El orgullo de yo no necesito esto. El orgullo de yo estoy bien así. El orgullo de yo he logrado esto de esta manera, ¿por qué habría de cambiarlo? Y el orgullo que dice, y esta es típica en el corazón orgulloso que todos tenemos, yo tengo la razón. ¿Qué tan fácil es conectar con otros si usted siempre tiene la razón? ¡Hala! Imagínese si usted siempre tiene la razón, ¿dónde queda el otro? ¿Ha pensado lo difícil que es conectar? No porque Dios no tenga personas para que usted conecte, sino porque usted tiene tantos obstáculos que impide que la voluntad de Dios, que es unirlo a una familia y que usted pueda amar a esa familia, no se ha podido experimentar. Es porque usted no ha rendido el corazón y no ha dicho, Señor, perdóname por mi miedo y por mi orgullo. Yo quiero vivir esa unión. Mire lo que dice el siguiente versículo. Esto lo dice Hechos. ¿Cómo actúan los creyentes? ¿Cómo actuaban los creyentes? Los que conocían a Cristo, ¿qué hacían? En Hechos 2 está esta descripción. Dice, todos los creyentes, estos son los primeros creyentes, debería suceder así con nosotros. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Y vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y adoraban juntos en el templo cada día. Y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Gozo y generosidad, no, ay, ya viene la visita, no, gozo y generosidad. Y todo el tiempo, ay, hay que hacer eso de verdad, hay que reunirnos y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Claro, es que eran cristianos amables. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban, ¿qué? Siendo salvos. ¿Cómo se ve una familia funcional? Una familia funcional se ve de esta manera. Es una familia que está unida, que no solo tiene una religión. Lo que nos debe unir no es solo que tenemos la misma religión, porque sí tenemos una religión, si creemos en Cristo Jesús y en la palabra, pues tenemos la religión cristiana. Eso es lo que así se denomina la religión, una serie de creencias, tenemos eso. Pero lo que nos une no es la religión, nos une es una relación. Una relación primero con Jesús y luego Él nos motiva a tener una relación entre nosotros, porque ¿qué más me motivaría a mí a ser amigo suyo? Sonó mal, ¿no? ¿Qué más me motivaría? ¿Qué más? Lo voy a decir al revés. ¿Qué más lo motivaría a usted a ser amigo mío? Siendo como yo soy, solo que me ame y que tengamos en común a Jesús.
Y que veamos cómo Jesús, si lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo. Y que es algo sobrenatural. La vida cristiana son relaciones en torno a Cristo. Y te hago esta pregunta. ¿Piensas que esta clase de vida en comunidad, esta clase de vida familiar es para ti? ¿Tú piensas que es para ti? Porque si crees que esta vida no es para ti, Dios tiene una idea diferente. Y la idea de Él es que sí, Él quiere darte una familia funcional en donde tú aprendas a amar y aprendas a ser amado. Si Cristo ya está ahí, tu siguiente paso es empezar a permitir que esto suceda. Así que una familia funcional está unida por el amor. Pero hay otra característica de una familia funcional. Segunda característica de la familia funcional. Esta familia fue una familia hecha por Dios. Esa primera característica me permite disponerme para dejarme amar, ¿no? Qué bonito que Dios haya hecho eso. En la medida que nosotros entendamos cómo la iglesia es ese propósito de Dios para mi vida, pues entonces yo voy a querer hacer parte. Si yo ignoro eso, de alguna forma digo, con lo que yo estoy haciendo está bien, y de hecho no voy a pensar que esté mal comportarme como me comporto alejándome de la familia. Sin embargo, cuando me doy cuenta que esto hace algo relevante en mi vida, como la palabra lo enseña, entonces la familia empieza a ser algo importante y yo empiezo a entender el rol. La familia está hecha para amarme. Hay un lugar en el que puedo ser amado, como decía Ricardo, pero también hay un lugar en el que yo puedo madurar. Me gustaría que leyéramos los pasajes que hemos estado estudiando. Leamos el versículo 18. Dice lo siguiente: teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez. Pero ¿quién nos lo impidió? Satanás nos lo impidió. ¿Qué ocurrió acá? Bueno, Pablo llegó a la iglesia, empezó a hablarles de Cristo. Ellos conocieron a Jesús y se dieron cuenta que Jesús podía ser Dios dentro de ellos, porque eso es lo que nos enseña la Escritura, que el Espíritu mora ahora en nosotros. Ya no era una serie de reglas, sino el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Pero una vez que Pablo empezó a hablarle y a enseñarle, a edificarlo, él le tocó salir y luego intentaba volver, porque el deseo era que la iglesia creciera. Esto lo vemos claro en los versículos más adelante de Tesalonicenses, donde Pablo dice: yo voy a enviar a Timoteo. Yo no puedo ir, pero yo voy a hacer lo posible para que la iglesia crezca. Vaya Timoteo y haga esto, fortalezcalos en su fe, que maduren y anímelos a pesar de todo el sufrimiento que ellos están llevando. Esto era para que nosotros pudiéramos darnos cuenta a qué era que se estaba oponiendo Satanás. O sea, ¿cuál era la intención de Pablo? Porque Pablo quería verlos, porque él quería que su fe se fortaleciera. Es lo mismo que Dios quiere para nosotros hoy en la iglesia, que nuestra fe se fortalezca. Pablo quería que la iglesia madurara, pero Satanás no quería que eso ocurriera. Pablo quería que la iglesia supiera que iba a ser perseguida, pero que tenían que ser fuertes a pesar de eso, porque eso les iba a dar crecimiento y carácter, pero Satanás no quería. Creo que hay algo importante en esto. El título o la característica que podríamos notar es esta: la familia funcional está hecha para madurar. La familia de Dios, la iglesia, está hecha para esto. Y podríamos identificar lo siguiente: madurar solo es posible si como prioridad no abandonas el proceso. Y esto es así porque, aunque Pablo no pudo estar con ellos en ese momento, ellos tuvieron un compromiso con su crecimiento espiritual. Un compromiso que se veía afectado y atacado por Satanás. A ellos los persiguieron socialmente. La sociedad los rechazaba por el hecho de que se volvieron cristianos. Ay, ahora se volvió cristiano. Y ese era uno de los factores por los cuales los perseguían. Los perseguían porque dejaron de ser inmorales, dejaron de ser groseros. Los perseguían por eso. Los perseguían porque ahora tenían a Jesús como su rey. Los perseguían políticamente porque, ¿cómo así? ¿Su rey no es el César? No, ahora tengo un rey y un reino y a alguien a quien adorar y a quien seguir. Es lo más importante para mí, porque decidieron poner a Jesús en el primer puesto de sus vidas. Empezaron a recibir persecución.
pero esa oposición que tenían no fue suficiente para impedir su madurez. Porque notan algo del versículo, a pesar de que Satanás se oponía a que Pablo fuera, el propósito de que Tesalónica no madurara, o sea, el propósito de Satanás de impedir la madurez de esa iglesia no se logró. Era más poderoso el propósito de Dios en la vida de ellos. ¿Pero por qué? Porque entendieron que había oposición, porque entendieron que Satanás se oponía cuando ellos se comprometían a madurar. Así que algo que tú deberías ser consciente hoy es que todas esas cosas que hacen que tú te opongas, todas esas cosas que hacen que que eviten tu madurez, todas estas cosas que hacen que impiden el desarrollo de tu compromiso con Dios, provienen de Satanás. ¿Las identificas? ¿Te das cuenta lo difícil que es comprometerte en la madurez? O sea, que tú dices voy a comprometerme y tan fácil que termina uno apartándose. Me gustaría que leyéramos un versículo que está en Corintios 11, versículo 3 y 4. Dice Pablo: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Me temo que ese engaño ocurra, es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio y era lo que estaba ocurriendo allí. Si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de lo que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Dice que llegan otras personas a evitar que ustedes maduren, a evitar que ustedes se comprometan, y lo reciben como si nada. Llega otra persona hablando de un mensaje diferente. Viene una persona de una iglesia enseñándole a un Cristo que no es el de la Biblia, y fácilmente así, bienvenido, por favor, y absorben ese mensaje. Pero lo que Pablo dice es que ¿por qué está tan fácil? Porque hay una oposición de Satanás. O sea, es que Satanás, así como engaña, que es el engañador, nos quiere engañar a nosotros. Pero Dios hace algo importante hoy, es decir, no, es tenerle alertas, porque Satanás va a venir aquí a engañarlos, pero Dios quiere que ustedes maduren. Y lo están haciendo como iglesia porque están viniendo, están escuchando, se están comprometiendo en servicio, están ayudando a otras personas, empezaron a amar, empezaron a entender quién es Cristo y empezaron a estudiar la palabra. Leamos un versículo que está en Efesios 4 y está hablando acerca de Jesús y de lo que Él hace dentro de la iglesia. Dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, otros evangelistas, otros de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, o sea, acá entre nosotros hay pastores, maestros, gente que enseña, y todos estos dones que Dios nos da, gente que anima, gente que recibe, todo esto Dios lo hizo con este propósito. Versículo 12, hizo eso para que todo lo que formamos la iglesia, que es su cuerpo, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, estemos capacitados ¿para qué? Para servir, por eso somos servidores, y dar instrucciones a los creyentes. Está hablando acerca de nosotros, no está hablando acerca de los que todavía no han creído. Están hablando que esto que Dios hace es para edificarnos a nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, los creyentes, porque hay gente que dice, yo voy afuera. Sí, pero aquí está hablando de la familia, de los creyentes. Dice, y cuando esto ocurra, cuando somos edificados y estamos madurando, como Dios nos pide que maduremos, versículo 13, así seremos como un grupo muy unido, como lo que decía Ricardo, y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Y ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta, que recurren a toda clase de trampas. Si nosotros queremos mantenernos fuertes, tenemos que entender Él identifica. Y es que madurar solo es posible si como prioridad tú tienes en cuenta que va a haber oposición y tú deseas comprometerte con ese crecimiento con Cristo. Hay cosas que nos ayudan a madurar, a entender. Todo nuestro ser tiene que tener ese compromiso. Tu mente, tu corazón y tus manos. Tu mente, en tus pensamientos, tú tienes que ser claro que tu vida debe consistir en saber qué es lo que estás pensando. Y si notas que hay algún pensamiento
que va en contra del compromiso que tú tienes con Cristo, de lo que Dios te ha mostrado en lo que tú deberías comprometerte con Cristo, deberías sacarlo. En tu corazón, ¿estás corroborando la palabra de Dios para creerla profundamente? Porque no solamente es entenderla, sino es creerla y llevarla profundo en el corazón. ¿Crees lo correcto? ¿Entiendes lo que Jesús quiere que tú creas? ¿Lo entiendes? ¿En tu corazón lo estás haciendo? ¿En tus manos llevas los hábitos que te van a llevar a esa madurez? ¿Es claro para ti estos hábitos que te van a llevar a la madurez? Porque hay una oposición, pero la iglesia crece cuando entiende que debe comprometerse en su mente y en su corazón y en sus manos con el desarrollo de su compromiso con Dios. ¿Cuáles son esos hábitos? Congregarnos. ¿Cuáles son esos hábitos? Orar. Y todos esos hábitos sufren oposición. ¿Cuáles son esos hábitos? Estudiar la palabra. ¿Estudias la palabra? Te sientas, tomas apuntes de verdad, tomas un lapicero y analizas y googleas algo que no entiendes y vuelves y anotas y escribes. El estudio, meditas la palabra. Esa serie de hábitos van a recibir oposición. Entonces, tan fácil es que te arrastren. Tan fácil es que tú tenías un compromiso hoy y en unos pocos días ya no tenías ese compromiso. No debería ser, porque pasaría como Pablo les está diciendo a Corintios. Llega alguien con cualquier mensaje y los arrastra, pero si están estudiando, están concentrados en la palabra, creceremos y maduraremos. Entonces, un principio de esa iglesia que es funcional es que es una iglesia que madura. Así que tenemos esta familia que Dios ha diseñado y está preparando, porque cuando dice que está preparando es que usted y yo somos familia, y en la medida que usted está preparándose y que yo me preparo, pues la familia se va creciendo, va madurando. Una familia hecha para ser amados y para aprender a amar. Y esta familia pues debería tener la característica de ir madurando. No que todo el mundo es perfecto, que nadie se equivoca y que todo el mundo tiene que aparentar que es súper, hiper, mega madurísimo, sino que está en un proceso en donde no se detiene, sino que va madurando. Esa es la familia funcional, unida por el amor, pero al mismo tiempo en ese amor no están todo el tiempo tolerándose las faltas, sino que se están enseñando para no seguir repitiendo las mismas faltas. Entonces entre ellos, por amor, están creciendo, se están instruyendo, y todo esto en torno al protagonista principal de esta familia, que es Jesús. Y nos lleva a la tercera y última característica de la familia funcional, porque ya tenemos estas dos, de ser amados y de aprender a amar. Y esta tercera característica de la familia funcional dice que está hecha para crecer, porque de alguna manera podría esto darnos un sentimiento de que o entonces nos vamos a encerrar aquí todos, porque como ya conocemos y algunos ya somos familia, entonces no nos interesa lo que pase afuera. No funciona de esa forma. La familia que Él está diseñando está hecha para crecer, para que tenga las puertas abiertas y que cada vez más personas puedan conocer de Él. Y está el texto que está que lo podemos leer, está el versículo 19 y 20, y dice esto. Este es el texto con el que terminamos. Dice: esto es Pablo diciendo, quería verlos, Satanás quería impedirlo y no ha podido. Y luego dice el versículo 19, y después de todo, al final, piense al final, este es el sentimiento, cuando llegue el final, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Qué es lo que importa? Dice, ¿y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Aquí Pablo está hablando de un momento que todavía no ha sucedido, y es cuando cada creyente, si tú has escuchado de Jesús, debes tener esto claro: Jesús no solamente vino, dice que Él regresará. O sea, Él no solamente vino, hizo algo y se marchó, dice que Él regresará, o tú y yo lo veremos cara a cara antes. Y ya te vas a dar cuenta por qué lo digo. Dice, pero Pablo está diciendo, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. ¿Sabe que el motivo por el que este hombre se alegraba eran ellos, la familia que él tenía? Entonces quiero que piense en el final. La familia funcional está hecha para crecer, y ese es el motivo de alegría que él tenía. Pero hablábamos, bueno, eso tal vez lo podría entender alguien que se dedica a enseñar, a predicar. Pero ¿y si uno no predica?
Y si lo de uno no es como cuidar de las personas, ¿qué podría pensar uno? ¿Sabe algo? Usted también está llamado a tener una familia que crezca. Y en el Identifica usted va a notarlo, dice, Dios quiere usar tu vida para que otros hagan parte de esta familia. Tú también has sido diseñado para que otros puedan conocer el amor de Dios a través de Jesucristo y puedan llegar a conectar con esta familia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9. Y no sé si habías pasado por este texto hace poco o hace mucho, pero quiero que lo entiendas porque es parte de las conversaciones que como cristianos deberíamos tener como familia. Dice el versículo 27, todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Sabe? Aquí está hablando de un hecho que va a ocurrir. Vamos a tener que abandonar esta vida una sola vez. El plan de Dios para ti y para mí era que tú pudieras usar la vida que tienes aquí para conocerlo a Él. Y que dice, después de eso, tuvieras que presentarte delante de Él. Porque cuando habla del juicio, habla de presentarse delante de Él. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Este texto no es un texto lleno de temor y de miedo. Por el contrario, es un texto lleno de alegría. Dice, mi esperanza está en que esta vida es temporal. Si tengo que enfrentar dolor, ok, lo enfrento, porque es temporal. Si tengo que enfrentar dificultades, pues las paso. ¿Por qué? Porque es temporal. La vida del cristiano está proyectada en algo que va más allá de la frustración de no he conseguido esto. Oye, te espera el cielo, te espera encontrarte con tu Creador. Y dice que si lo haces a través de Jesús, puedes llegar con Él sabiendo que has sido perdonado. No te genera miedo la palabra juicio, te genera alegría, porque sabes que tu vida ya ha sido, ya está, dice, cubierta por lo que Jesucristo hizo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Piensas en el final? Pero no en el final de cuando mueras. ¿Piensas en el final de cuando te encuentres con Dios? Esta es una pregunta importante. ¿Cuánto pensamos hoy, en el día a día, que un día vamos a estar cara a cara delante de Dios? Tal vez puede ser para ti tensionante pensarlo, pero todo el evangelio lo que quiere decirte es que en Jesucristo no debe ser tensionante, debe ser un motivo de expectante y lleno de alegría, porque todo lo que tú tenías en deuda con Dios a través de Jesucristo fue puesto, dice, que a paz y salvo. Entonces no hay tensión, hay alegría, pero vamos a estar un día frente a Él. Y cuando estemos frente a Él vamos a tener esta charla o vamos a tener esta idea: ¿qué hice con mi vida? ¿Cómo la usé? ¿Cómo invertí el tiempo? ¿Qué hice con lo que Él me había dado? Si tú y yo estamos tan distraídos como para que esta vida se nos pase en las cosas que son urgentes, sin pensar en lo importante, un día nos vamos a encontrar delante de Él y nos vamos a dar cuenta que todos esos afanes y distracciones que teníamos acá no eran nada. Que todo eso que me proyectaban y me vendían en las redes sociales, en la cultura, que si yo no lo tenía entonces no era alguien, era mentira. Porque imagínate estar delante de Dios y saber que todo esto que tanto me preocupó al final no tenía el valor que yo le estaba dando. Debes tener cuidado con las distracciones, porque las distracciones le quitan valor a lo importante. Y tú lo puedes comprobar. Porque en la medida que vas madurando, hoy como una persona adulta te das cuenta que de niño o de adolescente tú pensabas, y tanto que me preocupaba esto y eso no importaba nada. ¿No te ha pasado? Todas esas preocupaciones que tenías en el colegio, en la universidad, y tú decías, y luego en la vida adulta dices, no, eso no era nada, eso no debía preocuparme por eso, debería preocuparme por esto, dices. Esto sí es preocupación, pero te voy a decir algo, cuando llegues delante de Dios vas a decir, y ni debía haberme preocupado por eso tampoco.
Y cuando digo preocupado no es hacer algo responsablemente, no es como que, entonces aquí pues no trabajamos y no tenemos planes, no. Estoy hablando de qué es lo importante en tu vida, porque un día vamos a estar delante de Él y Él quiere que tú puedas enfocarte en algo importante. Él quiere que otros conozcan de Él a través de ti. Eso es importante, eso vale la pena, eso va a trascender tu muerte y vas a acompañarte cuando estés frente a Él. Que tú hayas podido comunicarle a otros el amor de Dios, eso sí va a trascender. Las demás cosas no trascienden. Todo lo demás que hayamos podido tener y luego perder no va a importar. Mira, 2 Corintios capítulo 5 lo dice de esta otra forma. Y con esto quiero que vayas como cerrando una idea de por qué vivir la familia es tan importante y cómo esta familia que hoy Dios quiere que tú tengas y que hagas crecer va a trascender la eternidad. Dice versículo 9 de 2 Corintios 5, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es ¿cuál? Agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados, evaluados. Lo que Él está diciendo, vamos a tener una conversación en donde Jesús nos va a preguntar, ok, háblame de tu vida, dime qué era importante para ti, dime qué era lo que tú ponías siempre como una prioridad, dime qué era lo que te preocupaba, Ricardo. Y cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno y lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y te voy a dar un contexto sencillo. Este versículo no está hablando de cómo tú te ganas la salvación haciendo cosas aquí en la tierra. No está hablando de un mérito. Este texto está hablando de personas que ya, como en el texto anterior dice, han sido perdonadas. Es esto que él dice que uno va a recibir, no se refiere a la salvación, está refiriéndose a algo distinto. ¿A qué se puede estar refiriendo? Y hay otros textos que amplían este contexto en donde hablan de cómo a Jesús sí le importa lo que haces con tu vida. A Jesús le importa cómo administras tu tiempo, cómo administras lo que Él te está dando. Y Jesús lo hablaba con sus discípulos y Él explicaba que el reino de los cielos era y daba diferentes ilustraciones. Como un señor que salió y a cada uno de sus siervos les dio unos talentos, unas monedas y les dijo, tomen estas monedas, ese era el ejemplo de Jesús, tomen estas monedas, hagan con ellas algo y cuando yo vuelva les voy a preguntar qué hicieron. Y dice que en la historia los que algunos recibieron esas monedas e hicieron mucho. Y a otros les dio miedo y no hicieron nada. Tan distraídos estamos por las cosas que nos rodean. Estamos tan paralizados por el miedo que pensamos que si no nos encargamos de nuestra propia vida, Dios no se va a encargar de nosotros. Que si no obtengo lo que va a asegurar mi futuro y mi pensión, entonces, ¿quién me va a cuidar? Hay que trabajar, tenemos que ahorrar, tenemos que ser buenos administradores, podemos tener planes. Eso es maravilloso, pero recuerda esto, tú y yo vamos a estar un día frente a frente con Jesús, cara a cara con Él. Y la conversación más importante que tú vas a tener con Jesús no fue cómo administraste simplemente para tener más cosas en el banco. No va a ser cómo estudiaste tanto para tener más títulos en la pared. No, esa no va a ser la conversación con Jesús. No va a ser cuánto te afanaste por hacer lo que otros te decían que hicieras. La conversación más importante que vas a tener con Jesús es ¿cuánto me amaste? ¿Y cuánto amaste a otros? Porque ese es el mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Entiendes que vivir en familia va a permitir que tus prioridades cambien? Porque tú ya vas a dejar de estar aferrado a lo material y vas a empezar a valorar más lo relacional. Y entonces el amor cobra un sentido distinto en la vida cristiana porque el amor nos da vida, pero también nos impulsa a tener una vida. Vive, pero vive amando. Pero no amando las cosas, vive amando a las personas. Y particularmente como creyente, Él nos dice que Él quiere que aprendamos a amar a otros creyentes. Una familia funcional, que se ama, que aprende a amar, pero que también le muestra ese amor a otros para que hagan parte de la familia.
Si tú hoy conoces a Jesucristo, ya tienes la oportunidad de hacerlo. No hablamos de méritos, no hablamos del dolor como una moneda de pago, no hablamos de buenas obras para poder ser aceptados delante de Dios. Hablamos de una fe y una confianza en Jesucristo y un corazón agradecido que se esfuerza por amar. ¿O no es así como crecen las relaciones saludables? Esforzándose por amar. ¿Alguien acá que tenga una relación saludable que me diga que no es esforzándose por amar que la relación crece? No, es comprándole cosas. No, es que la otra persona ya sabe que yo la amo. No, así no funciona. Tú te enfocas en aprender cómo amar a la otra persona para que la relación crezca, y así es con Dios, así es con tus hermanos. Y cuando los demás vean esto, también van a preguntarte quién es ese Dios al que tú amas tanto y quiénes son esas personas a las que tú amas, que anhelas ver, a las que has abierto la puerta de tu casa y las puertas de tu corazón. ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué tú eres así? ¿Por qué te preocupas por los demás? Es que yo conozco a Jesucristo, yo amo a Jesús y amo a mi iglesia. Cuéntame de ese Jesús. A ver, ¿quién es? Y entonces has abierto una puerta para que alguien más conozca el amor de Dios. Quisiera invitarte a que oraras pensando en esa familia funcional que Dios quiere que vivamos. Si has estado en otros lugares, en otros espacios, en otras, no sé, círculos religiosos que no han sido funcionales, pues hoy Dios dice que tú puedes empezar a esforzarte por construir algo funcional en el lugar donde estás. Te invito a que pienses en esto. Señor, quiero tener esa familia. No quiero tener esas barreras que me impiden conectarme con los demás. Quiero dejar mi orgullo, quiero dejar mi miedo. Quiero empezar a madurar. No quiero que simplemente los obstáculos que salen en mi vida o Satanás mismo siempre distrayéndome. No quiero eso. Quiero madurar y quiero madurar para amar y que otros te conozcan a ti.